capítulo 20, versículo 1 en adelante, lo leemos hasta el 5, dice, habló Yahweh a Moisés diciendo, dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará, y yo pondré mi rostro contra el tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Aquí hay dos palabras que quiero que entendamos esta tarde, y son las siguientes. Cuando dice la palabra aquí en el versículo 2, de seguro morirá, esta palabra es la misma que está en Génesis, cuando el Eterno le dice a Adán que si comes de este fruto, morirás. Entonces, la palabra en hebreo es morirás muriendo. O sea, empiezas a morir, te separas del Eterno, sale del medio de su pueblo y al final morirás. La palabra es morirás muriendo, según el hebreo, de seguro morirás. Y cuando habla que le cortaré de entre su pueblo, es que el Señor, no es que la persona no continúa bajo el pacto del Eterno. Y al no continuar bajo el pacto, pues nada de lo que Él estableció, ni protección, ni cuidados, ni absolutamente nada, recibe el tal o la tal persona. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Eterno mismo nos da la oportunidad de arrepentirnos. Porque yo cuando leía esta palabra, yo pensaba y decía, ¿quién no ha ofrecido sus hijos a Moloc? Yo creo que sí, la mayoría ha ofrecido sus hijos en algún momento a un santo. Eso es ofrecerlo a Moloc. Eso es fornicación y prostitución espiritual. Pero aquí estamos. ¿Por qué? Porque Él extendió gracia sobre nuestras vidas, nos da la oportunidad de conocer estas verdades para que nos arrepintamos, para que pidamos perdón al Eterno y continuemos y seamos libres de esto. Así que, amados, yo cada día veo mucho más especial e indispensable la Torá para la santificación de nuestras vidas, para el establecimiento del reino del Eterno en nuestros corazones. Que si nosotros, miren, estamos leyendo semana tras semana 4, 3 capítulos de la Torá, año tras año. Eso tiene que cimentarnos a nosotros donde tenemos que estar cimentados. Un chaval nos habla algo, al otro chaval una cosa diferente, nos está enseñando sus leyes, nos está enseñando a vivir, nos está enseñando a conducirnos, a caminar, a pensar, a actuar, etcétera, etcétera. La palabra del Eterno nos santifica. Cuando ya somos pueblo, cuando ya venimos a Él, cuando ya somos injertados en el olivo, viene la palabra del Eterno justamente para eso. La palabra dice en el Nuevo Testamento, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. Entonces, esto quería decirles que, porque miramos
de seguro morirá, y vamos a seguir encontrando esa palabra, morirá, morirá, morirá. No es que cayó muerto en el momento, sino que empieza a menguar la vida espiritual, sino que se separa del Eterno porque se levanta una pared intermedia, porque la relación con el Señor se corta por el pecado, por la falta, y empieza la persona espiritualmente a morir. Y uno puede verlo, uno lo puede ver en medio de la congregación, en medio del pueblo, cómo la persona va menguando y no se ve frutos dignos de arrepentimiento, no se ve el crecimiento, y cuando menos piensen, no está. Entonces es por eso. Entonces hoy vamos a notar que los primeros mandamientos de este capítulo tienen establecida pena de muerte o destierro como consecuencia de transgredirlos. Pero es primero esa muerte espiritual, es ser excluidos del pueblo. Es que aunque esté ahí, pero no está. Amén. Un aporte. Hay quienes debemos de considerar también que en este momentico estamos aquí en nuestra sociedad, estamos bajo un gobierno establecido por Dios humano. Hay unas leyes civiles que prohíben la pena de muerte de esta manera, y Yahweh, esas autoridades son establecidas por Él, ¿sí? Cuando estemos en la teocracia, en el milenio, ya ahí sí se aplica como está aquí, porque allí dice, lo apedrearás, ¿sí? Por ahora, en este momento están las consecuencias espirituales que dice la pastora en este momentico, que morimos lentamente, se separa, pero de eso no evita o no disminuye de que Yahweh pueda tomar la determinación de erraerlo del libro de la vida. Ya es Él el que toma esa determinación. Gracias, Diego. Ese aporte que hace Diego lo tenemos más adelantico, cuando vamos al punto de que el pueblo lo tomará y lo apedreará. Entonces, ¿en este tiempo se hace esto? No, hay leyes establecidas para eso en este tiempo en que nosotros estamos. Gracias, Diego. Bueno, entonces, retribución divina por pecado. El primero se relaciona con el culto a Moloch, mencionado muchas veces en las Escrituras. Aunque ya había sido dado el mandamiento en el capítulo 18, aquí se establece la pena de transgredir sus ordenanzas. Moloch, de acuerdo al primer libro de Reyes, el capítulo 11, versículo 7, era un ídolo abominable de los hijos de Amón. Representaba el fuego purificador. ¿Cuál era el sacrificio preferido por ellos? Por esos demonios, por Moloch, los niños, que eran sacrificados vivos, colocándolos en las manos del abominable ídolo y donde eran quemados. El nombre primitivo de ese dios era muy probablemente Melech, o sea, rey. Israel, en su historia, muchas veces, y como hablaba al principio, nosotros también, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, cayeron y caímos en este abominable culto idolátrico, y como consecuencia de esto, precisamente el Eterno dividió a Israel en las dos casas. Ahora vamos a leer esos textos. Eso para que sepamos, cualquier invocación por sus hijos a cualquier santo, a cualquier imagen, así sea el que sea, el más santo, entre comillas, si
lo ponen delante de él, si lo llevan para que lo sanen, si lo encomiendan a él. Mire, hay personas que desde que están el niño en el vientre, lo consagran o a la Virgen María, o a San Antonio, o a San José, o al Niño Jesús de Praga, etcétera, etcétera. Eso es ofrecer sus hijos a Moloch. Eso es colocarlo en las manos del enemigo y traer fornicación espiritual delante de Yahweh. Miremos primer libro de Reyes, capítulo 11 y versículo 7. Primero de Reyes 11, 7. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos. ¿Quién era Salomón? ¿Quién fue Salomón? El rey, el hijo de David, el que sucedió después de la muerte de David, el tercer rey de Israel, un hombre con una gran sabiduría. Un hombre que dice la palabra que no había uno más sabio que él en su tiempo, porque Yahweh lo dotó de toda esa sabiduría. Pero él edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y allí iban a ofrecer los sacrificios, y allí iban a ofrecerle todo lo que se les ocurría llevar. Y esta fue causa de que Salomón continuara en este pecado, en esa transgresión de la palabra del Eterno. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? La división del reino. Hasta que él reinó, estaban todas las 12 tribus. Y Yahweh le dijo: por amor a tu padre David, no lo hago en tu reino, sino en el reinado de tu hijo. Entonces, amados, todo lo que se hace en contra de los mandamientos, de la palabra del Eterno, una vez que ya lo sabemos, que ya lo conocemos, trae consecuencias. En nuestra vida física, en nuestra vida laboral, en nuestra vida personal, en nuestra vida espiritual o en nuestra descendencia. Miremos qué dice Jeremías 32, 35. Jeremías 32, 35 dice, voy a esperar que lo encuentren. ¿Ya estamos? 32, 35 dice, y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego a sus hijos y sus hijas a Moloch, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Dice el Eterno a través de Jeremías, esto ni siquiera había venido a mi pensamiento, que iban a hacer tal cosa. Aquí está diciendo, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloch, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Y aquí surge una pregunta, amados. ¿Ha terminado el culto a Moloch? Continúa actualmente disfrazado de muchas formas, entre ellos rituales satánicos, aceptación de prácticas en contra de los niños, la legalización del aborto. Cada niño que se aborta es ofrecido a Satanás.
la pedofilia, el daño físico, el abuso con los niños, etcétera, etcétera. El culto a Moloch no ha terminado. Mientras que nosotros, el pueblo del Eterno, estamos conociendo sus mandamientos, el mundo, el nuevo orden mundial está haciendo desastres con los niños y llevando a cabo todas estas prácticas. El versículo 5 de Levítico 20 dice: entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia. Mire, amados, no es solamente usted, sino que también su familia es afectada. Yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia y le cortaré de entre su pueblo, con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose como Moloch. El versículo 6, mire esto: y la persona que atendiere a encantadores o adivinos. Por eso digo, amados, bendita la gracia que nos abrazó. Bendita la misericordia del Eterno, que nos ha dado la oportunidad de arrepentirnos, de reconocer que todas estas cosas, encantadores y adivinos, la lectura de las cartas, de la mano, del tarot, del tabaco, del cigarrillo, la consulta a los muertos, a las ánimas, etcétera, etcétera. Todas esas cosas en un momento de nuestra vida las hicimos. Dice: y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Entonces, acudir a adivinación, encantamientos, es prostituirse delante de Dios. Porque Él es, dice: yo soy tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿De qué? De nada de lo que está en el cielo. ¿Quiénes están en los cielos? Supuestamente. De nada de lo que está en el cielo. Yeshua, el Padre, todo el ejército del Eterno, dice: no te hagas imagen de nada de ellos. Ay, no, pero es que es Jesús. Y entonces yo a él le pongo la velita, yo a él no te hagas dioses ajenos delante de mí. No los tendrás. No te inclinarás a ellos, no los adorarás. Porque yo soy Dios, el único Dios. Y cuando yo hablé con ustedes, ustedes no vieron ninguna imagen. Oyeron mi voz, pero ninguna imagen para que vengan a fabricar imágenes y decir: ay, este seguro que es así. Y como este es más viejo, como es el padre, entonces es más viejo, y el otro como es el hijo, entonces es más joven, y entonces el Espíritu Santo es la paloma. Todo eso es abominación delante del Dios Altísimo. El Targum amplía el mandamiento a la invocación de espíritus, práctica abominable a los ojos del Todopoderoso. ¿Qué es la invocación a espíritus? Las almas de los muertos, las ánimas benditas, que las invocan, que les rezan,
que también les piden milagros. ¿Sí? Sí, dice Rosa cuando llevan a alguien, un espiritista. Sí, todo esto es abominación y no es otra cosa que uno dejar de mirar al Dios de los cielos, al Todopoderoso, al Padre de las luces y mirar a un demonio. ¿Ah? ¿Cómo? ¿La Virgen María? ¿San José? ¿San Pedro? ¿San Pablo? Sí. Y la palabra dice que aparte de ser abominable delante del Eterno, de nada sirve. De nada sirve. Lo que el Dios de los cielos no hace, no lo hace nadie. Y necesitamos entender y comprender esto para afirmarnos en que es que nuestro Dios es el Todopoderoso, el que hace todo lo que quiere. Y en el Salmo 115 está claramente que nos hacen la pregunta, ¿dónde está tu Dios? Y la respuesta es, nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Los dioses de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen ojos, mas no ven, tienen manos y no palpan, tienen orejas y no oyen, tienen boca y no hablan, tienen pies y no se mueven. No hablan con sus gargantas, dice, y semejante a ellos son los que los hacen. Estos seres son muertos y los que los hacen son muertos. Entonces, Isaías dice así, en el capítulo 44, versículo 24. Dice, así dice Yahweh, tu Redentor. ¿Quién es el que nos redime? ¿Quién es el que nos perdona? ¿Quién es el que nos fortalece? ¿Quién es el que nos afirma? Yo soy Yahweh, tu Redentor, el que te formó desde el vientre. Yo, Yahweh, que lo hago todo, que extiendo los cielos, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales, mire, deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros. ¿Recuerdan cuando el pueblo estaba en Egipto? Hacían señales y el Señor las deshacía. Tire la vara y se vuelve culebra, y los encantadores hicieron lo mismo y la culebra de Moisés se tragó a los otros. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Deshaciendo las obras de los agoreros. Deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. ¿Qué tenemos nosotros, amada congregación? El Dios Todopoderoso, el que hace todo lo que quiere. No necesitamos ir a nadie, a nada más. Él es todo para nosotros. Quiero que sepamos algo. Existe una línea muy fina que pasa de profecía a adivinación. La persona que busca profecía queriendo conocer el futuro es adivinación.
Y usted ha visto esos lugares así, atestados de personas queriendo conocer el futuro. ¿Para qué? Él nos hizo conocer el fin desde el principio. Usted quiere saber el mañana, lea la palabra del Eterno desde el principio. Y allí está establecido el fin. El principio tuyo y mío y el fin. Él nos hizo conocer el fin desde el principio. No necesitamos ir a nadie. Y si algo Él nos quiere revelar, Él lo hace directamente, Él mismo. Para que no caigamos en adivinación. La profecía bíblica, recordemos esto, siempre amonesta a regresar a la obediencia al Eterno. Siempre. Pero como no queremos obedecer, entonces nos vamos a ver si alguien nos dice lo que queremos oír. Pero ahí tenemos la palabra del Eterno, la profecía del Dios de los cielos a través de sus profetas, del Espíritu Santo de Dios, y nos hace regresar a la obediencia al Eterno. Por eso es que el Eterno enfatiza tanto en la Torá: santificaos. Miremos el versículo 7. Versículo 7 de Levítico 20. Santificaos pues y sed santos. ¿Por qué razón? Porque yo, Yahweh, soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo, Yahweh, ¿que qué? Que os santifico a través de qué? De mis estatutos, de mis mandamientos, de mi Torá, de mi palabra. Yo soy tu Dios. Sed santos, santificaos. Sed santos, porque yo, Yahweh, soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo, Yahweh, que os santifico. ¿Qué está haciendo el Eterno, amados? ¿Qué está haciendo el Eterno con nosotros, su pueblo? Dándonos a conocer lo que a Él le agrada, lo que Él estableció, sus decretos, dándonos a conocer las instrucciones que nos las habían quitado, que nos habían dicho que era una ley y que era pesada y que era una carga, y siguen diciendo, pero la ley es mal traducida y la palabra es la Torá, y la Torá traduce instrucciones de Dios para su pueblo. Y a través de ellos nos está dando a conocer, y aquí nos dimos cuenta que teníamos que guardar el día de reposo, que el día de reposo es el séptimo día, no el primero. Aprendimos a comer limpio. Esto es inmundo, esto es limpio. Y ahí es donde yo quiero que nosotros entendamos y comprendamos la misericordia del Eterno y el amor del Eterno, y desde cuándo el Eterno nos ha considerado pueblo suyo. Esto es hermoso. Porque ¿qué no hacíamos? ¿O qué hacíamos? O mejor, ¿qué no hacíamos? Todo lo contrario a lo que Él dijo. Comíamos sangre, comíamos cerdo, comíamos animales inmundos. Cuando yo supe que la palabra, el Eterno dijo, según las características del conejo, no coman, yo dije, ay, qué pesado. Porque era del conejo, a mi mamá le encantaba, y si no hubiera sido así, yo creo que la Golconda estaba llena de conejos, porque una carne deliciosa, bien preparada, es deliciosa.
Entonces, el Eterno, yo soy Yahweh tu Dios que te santifico. Entonces, quien consulta a divino será cortado del pueblo y el Eterno pondrá su rostro contra esa persona. Versículo 9 del Levítico 20. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirás muriendo. Empieza poco a poco y si no se arrepiente, morirás. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Pero entonces la gente tiene una disculpa, una excusa. ¿Y si no fue un padre responsable? ¿Y si nunca vio por mí? ¿Y si nos abandonó? ¿Y si nos regalaron? ¿Y si nos dieron? Nos regalaron a los abuelos o a los tíos, etcétera, etcétera. Si nos dejaron abandonados, entonces, ¿podemos maldecirlo o podemos decir mal de ellos? No. Y si nos han hecho mucho daño, porque sabemos de cosas tremendas que los mismos padres hacen contra sus hijos, entonces por eso vamos a maldecirlo. No, ¿sabe por qué? Porque el único juez es el Todopoderoso. Y ya Él vendrá y ajustará cuentas con ellos. Pero a nosotros nos quiere bendecir diciéndonos, bendígalos. Diciéndoles, ámalos. Diciéndonos, hónralos, cuídalos, susténtalos. La bendición es para nosotros. Amén. A los padres nunca se les maldice. ¿Quién dijo? El Todopoderoso. Aquí entramos en algo que habíamos visto en las lecciones pasadas, en el versículo 10. Y empieza a hablar el Eterno de las consecuencias de tener este tipo de relaciones. Con el favor del Eterno, dentro de 2 semanas y media, vamos a tener aquí al pastor David Acevedo, al pastor Claudio y al pastor John. Si usted, las inquietudes que usted tenga, que no se le hayan resuelto con la palabra, que estén así como ¿será que sí? ¿Será que todavía guardamos esto? ¿Será que esto no se puede? ¿Será que esto es así o no? Anote esas preguntas, porque vamos a tener una sección de preguntas y respuestas, para que las hagamos y seamos instruidos, porque yo tengo entendido que muchos mandamientos que están en Levítico ya no aplican para nosotros, ¿ok? Y hay razones, como por ejemplo, ya no está el templo, ya no está el sacerdocio, muchas cosas. Hay unas leyes que están ahí que es solamente para la tierra de Israel, ¿ok? Entonces, podemos hacer esas preguntas para que tengamos claridad, pero preguntas puntuales. ¿Listo? Bueno, gloria a Dios. Vamos entonces al versículo 10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente morirán muriendo, serán muertos. Imagínese usted, o sea, mire que yo quiero que usted asimile y se acoja a esa misericordia y tenga en cuenta ese amor y esa misericordia del Eterno. Si
esta casa estuviese llena de varones y las personas que están conectadas, ¿quién no ha cometido adulterio con la mujer de su prójimo? Pero aquí estamos para decirle, Padre, y para hacer un recuento, y para pedir perdón, y para deshacernos de eso que quedó en nuestra vida, de esa esencia que quedó en nuestra vida, en nuestro espíritu, en nuestra alma, de esa atadura, de esa ligadura en nuestra alma. Tenemos allí la palabra que nos santifica, el Espíritu del Dios vivo y la sangre de Yeshua, para ir y decir, Señor, yo me arrepiento de esto, porque en tal tiempo yo hice esto y aquello, hombres y mujeres. Amén. Con la madrastra, cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Con la nuera, si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Homosexualidad, si alguno se ayuntare con un varón, con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Relaciones con madre e hija. ¿Usted sabe que eso se ve? ¿Sí? Tiene la relación con la mamá, pero con la hija de la mamá también. El que tomare mujer y a la madre de ella, comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Bestialismo, versículo 15. Cualquiera que tuviere cópula con bestia, ha de ser muerto. Y mire esto. Cuando habla aquí, cuando dice aquí muerto, es morirás muriendo, pero cuando dice y mataréis a la bestia, esa sí la matan ya. No es que la bestia empieza a morir, no, de una. ¿Pero qué? Pero el hombre, la persona, el ser humano, tiene la oportunidad de parte del Eterno de arrepentirse y de convertirse y de ser limpio. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Entre hermanos, si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto, serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermano, su pecado llevará. Con mujer menstruosa, cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió. Y ella descubrió la fuente de su sangre. Ambos serán cortados de entre su pueblo. Con la tía, versículo 19, la desnudez de la hermana de tu padre o de la hermana de tu madre no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su parienta, sus iniquidades llevarás. Con la esposa del tío, cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió, sus pecados llevarán, morirán sin hijos, estériles. Con la cuñada, y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia, la desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Vamos a Mateo capítulo 14, versículo 1, y encontramos un hecho allá en los tiempos de nuestro amado Yeshua y Juan el Bautista. 14,
1 de Mateo al versículo 5. Y esta fue la razón por la cual después de esto fue decapitado Juan el Bautista. En aquel tiempo, pongan atención, Herodes el tetrarca oyó la mala fama, en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Yeshua y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de ¿quién? Herodías, mujer de Felipe, su hermano, o sea, ¿quién? La cuñada. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. No puedes hacer eso, no debes hacer eso, es perversión, es pecado delante del Eterno. Y era Herodes. No te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero usted sabe que al final lo decapitó, lo mandó decapitar. Ustedes conocen esa historia. Deuteronomio 4:2. Deuteronomio 4:2 dice: no añadirás a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahweh vuestro Dios que yo os ordene. Versículo 22. Guardad pues, del capítulo 20 de Levítico, guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo hoy os introduzco para que habitéis en ella. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Y aquí llegamos a la pregunta que de pronto nos hacemos, que fue lo que aportó Diego: ¿se apedrea en este tiempo? La respuesta es no. ¿Cuál es la razón? No está establecido actualmente el Sanedrín, el Tribunal de Justicia para el pueblo de Israel. Y estando el pueblo en la dispersión donde estamos nosotros, debe someterse a las autoridades establecidas. Pero eso no quiere decir que haya dejado de ser mandamiento del Eterno. Sigue siendo mandamiento y la pena de muerte, porque muere muriendo espiritualmente, amén, y eterna. Versículo, vamos a leer otra vez el 22. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. ¿Por qué? Porque Él nos prometió la tierra, versículo 24. Versículo 24 dice: pero a vosotros os he dicho, vosotros
poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré. ¿Para qué? Para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo Yahweh vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Versículo 25. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia, y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Aunque sean muy ricos, todo lo que sea, él dijo, es inmundo, y nosotros sabemos que lo inmundo no se puede santificar. Que lo que él dijo, esto es inmundo, inmundo es. Y ni la oración, ni el rito, ni la buena voluntad, nada de eso va a santificarlo. Y el Eterno nos exige aprender a establecer diferencia entre lo santo, lo inmundo, entre lo profano y lo limpio. Y recuerde siempre, lo que Él llama inmundo, sucio, no puede ser limpiado. No puede ser limpiado. Porque hay por ahí algo que se mueve y dice, no, es que el cerdo ya no lo alimentan con basura, ni con aguamasa podrida. El cerdo ya le dan alimento como a los pollos y a las gallinas, entonces ya es limpio. Eso no es verdad. Las características que el Eterno dio del cerdo son de inmundicia y así será por siempre. Amén. Gloria al Eterno. Advertencia final en el versículo 26. Advertencia final. ¿Cuál es? ¿Habéis pues de serme qué? Santos. ¿Por qué? Porque yo, Yahweh, soy santo. Y yo os aparté de los pueblos. ¿Para qué? Para que seáis míos. ¿Eso no es algo muy, muy hermoso? ¿Eso no es algo muy precioso? Yo los aparté de los pueblos para que sean míos. Y el hombre o la mujer que evocare espíritu de muerte o se entregare a la adivinación, ha de morir. ¿Por qué? Morir muriendo. ¿Por qué? Porque cambió el Dios Santo, el Dios Todopoderoso, por cualquier espíritu, cualquier Dios. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Esto es lo que significa, amados, ser parte del pueblo del Eterno. Apartarnos del mundo y vivir conforme a los mandamientos del Creador del cielo y de la tierra. Él dice, yo, Yahweh. Amén. Yo quiero que en esta tarde oremos al Eterno por nuestros hijos. En la mañana yo me puse a orar y el Señor traía a mi corazón que nosotros estuvimos en toda clase de delitos, de pecados, en la incircuncisión de nuestra carne, y éramos, como dice la Escritura, hijos de ira, lo mismo que todos.
Pero algo que Dios traía a mi corazón y en medio de la oración es que nosotros, estando en esa condición, haciendo esas cosas y dejando de hacer todo lo que el Eterno dijo que se hiciera y que no se hiciera, éramos pueblo. Éramos pueblo. Y el Señor me llevaba a la introducción de la primera carta del apóstol Pedro, donde habla a los dispersos de Israel. Y es hermoso porque el Señor me hacía entender de que antes de la fundación del mundo, nuestro nombre estaba en la memoria del Eterno. Éramos pueblo de Él, pero andábamos perdidos. Pero hacíamos toda clase de males, de pecados. Y yo oraba por los hijos de ustedes. Por los hijos de cada una de la familia. Y yo quiero que esta tarde le demos gracias al Eterno. Porque aunque ustedes los vean descarriados, haciendo las abominaciones, viviendo en el mundo en desobediencia, haciendo las cosas, son pueblo. Y el Señor enfatizaba mucho esto, que nosotros necesitamos guardar esa esperanza. Mire, yo oraba por ellos, por los hijos de Marco, de Margarita, por los hijos de María José, de Christopher, por los hijos de Juan Carlos Zamorano, de Rosa María, de la hermana Mari, por el hijo de Adriana. Y yo le decía, Señor, gracias por ellos. Y oraba para que ustedes mantengan viva esa esperanza de que un día el Eterno, así como le habló a usted y me habló a mí y se nos apareció en el camino y nos dijo, este es el camino, andad por él, y nos hizo oír la voz, o fuerte o apacible. Pudo haber sido con un silbido apacible, o con una voz tronante, o a través de una circunstancia fuerte, difícil, pero aquí nos tiene porque éramos pueblo. Y eso me hacía sentir el Señor en mi corazón, que Él lo va a hacer con sus hijos. Lloraba por la niña de Claudia Patricia, por los hijos de María José, por los hijos de Concepción, por los hijos de Juan Carlos y de Blanca, por los hijos de Nancy Gil, por los hijos de todos. Y yo decía, Señor, ayúdanos a mantenernos firmes en esa esperanza y a creer que usted un día, así como lo hizo con nosotros, lo va a hacer con ellos. Y que esta congregación va a estar llena de jóvenes, de hombres y de mujeres, que en cualquier momento del camino el Señor se interpuso y los llamó y les hizo conocer su nombre y les dio la Torá. Y yo quiero leer Primera de Pedro, capítulo 1, porque necesitamos entender. Mire, nosotros leíamos esta palabra, pero no la entendíamos. Y la leímos muchas veces. Primera de Pedro, capítulo 1. Y versículo 1 y 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Dice así: Pedro, apóstol de Yeshua el Mesías, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asiria y Bitinia. Mire el versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Yeshua el Mesías. Gracia y paz os sean multiplicadas. Aleluya. Elegidos
según la presciencia, la ciencia previa del Eterno. En santificación del Espíritu, para obedecer, para ser rociados con la sangre de Yeshua el Mesías. Gracia y paz. Y mire el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Yeshua el Mesías de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Yeshua el Mesías, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, amados, así como están sus hijos, andando en la vanidad de su mente, teniendo el corazón entenebrecido, su mente entenebrecida, así anduvimos nosotros. Pero un día, el día que Él, escúchenme en esto, el día que Él lo determinó, el día que Él quiso, nos hizo oír su voz. Y nos hizo volver a Él. Y necesitamos orar por ellos, pero yo les voy a pedir un favor. Oren por sus hijos y por la persona que sea con discernimiento. Oren en el Espíritu Santo. Oren pidiendo la dirección del Espíritu de Dios. No le impongamos al Eterno cosas, tiempo, ni formas, ni maneras de actuar. Oremos con el entendimiento para que nuestra voz sea oída en los cielos. Cuando yo me puse a orar, yo no dije voy a orar por esto y agarré ta. No, Espíritu Santo. Y Él empezó a mostrarme a sus hijos, a sus muchachos. Y a decirme que es necesario que ustedes como padres mantengan esa esperanza viva. Y algo muy, pero muy importante, amados, denle testimonio de integridad. Testimonio de vida recta, testimonio de carácter, que ellos quieran lo que usted tiene, lo que usted profesa, que ellos crean que Yahweh transforma las vidas y los corazones. Amén. Amén. Mire, amados, en cualquier momento, nosotros tenemos en la palabra cantidad de testimonios de hombres que estaban lejos de querer hacer la voluntad del Eterno.
pero el Señor habló a sus vidas y ellos entraron a hacer la voluntad del Padre. Así Abraham, así Moisés, así Gedeón. Gedeón, un hombre lleno de miedo, de temores. Estaba escondiéndose de los madianitas y escondiendo el trigo para poder reservar algo cuando el Señor lo llamó. Y le habló y lo envió. Y él se creía el más insignificante de su casa. Y él le dijo, ve con esa tu fuerza, ¿no te envío yo? Entonces necesitamos es creerle al Eterno. Vamos a orar entonces. Vamos a orar por esos hijos tuyos. Vamos a decirle al Padre, gracias. Dígale, Padre, muchas gracias porque ya me llamaste a mí, porque ya me hiciste oír tu voz, porque ya me pusiste en el camino de regreso a casa, porque ya me entregaste tus mandamientos, tus estatutos, tus verdades, Señor Padre. Gracias, Padre Celestial, porque usted puede hacerlo con mis hijos, con mis hijas, donde quiera que ellos se encuentren, cualquiera que sea la condición y la posición que ellos tienen delante de usted, Padre Celestial. En esta tarde, mi Señor, los colocamos delante de usted. Le damos gracias a usted por ellos, Señor, y los bendecimos, papá. Los bendecimos, Señor de los cielos. Padre Celestial, tuviste misericordia con nosotros, nos amaste de pura gracia, nos diste a degustar, Señor,